Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Henry Valdivieso y hoy quiero darles la grata bienvenida al curso de Derecho Administrativo, en el cual estamos organizando con el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana y Biloyer. Por supuesto, tenemos como docente principal a la doctora Alexandra Molina Dimitrievich, ¿no? En este diplomado. Entonces, el día de hoy se va a realizar la última clase, ¿no? Que la doctora lo ha venido desarrollando a lo largo de todas las semanas anteriores, en, en el cual ustedes también han sido partícipes, ¿no? La doctora, solo para recordar brevemente, la doctora Alexandra es abogada por la Universidad de Lima, es máster en Administración Pública por la Universidad del Libre de Bruselas y máster en estudios hispánicos por la Universidad de Cádiz. Cuenta con un diploma de estudios políticos y constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia español y también ha realizado estudios de doctorado con miras a completar la tesis doctoral en materia de Derecho Público Digital en España. También cuenta con estudios culminados en maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, también en el mismo país. Cuenta con amplia experiencia en asesoría privada en el sector público en los tres niveles de gobierno y también en materia de Derecho Administrativo, Constitucional. La otra se ha desempeñado como asesora legal en la Municipalidad de Miraflores, también en el Congreso de la República y en el Gobierno Regional de Lima. Es socia de AMD Abogados y Asesores en Derecho Público. También es docente universitaria de Derecho Administrativo uno y Administrativo Económico por la Universidad Científica del Sur, donde además se desempeñó como docente a tiempo completo entre los años 2022 y 2024. Lideró la clínica de interés público y coordinó el área de Derecho Constitucional. La autora Alejandra es conferencista en temas en Derecho Constitucional, Administrativo y Digital. Es investigadora de estas ramas. Cuenta con amplia experiencia y numerosas publicaciones en revistas académicas en materia de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Está afiliada al International Association of Constitutional Law eh, y lidera el grupo de investigación en Derecho Constitucional comparado por la Universidad Científica del Sur. Le queremos extender nuestra gratitud, estimada autora, no solamente a título personal, también le queremos hacer llegar el agradecimiento del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por haber participado en calidad de docente a lo largo de estas clases. ¿No? Esperamos, por supuesto, ¿no? Que este no sea solamente uno de los eventos en los que hemos realizado y, por supuesto, también vamos a realizar más eventos académicos que el público, por supuesto, va a conocer en los próximos días, ¿no? En las próximas semanas. ¿No? Entonces, sin más que agradecer ni agregar, estimada autora, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar la última clase del diplomado. Muchas gracias, Henry. Es un honor para mí poder o haber brindado este curso, este diplomado, que espero haya sido del agrado y de utilidad de todos y todas las asistentes, ¿no? En colaboración, como bien has mencionado, con el Colegio de Abogados de Sullana o con el auspicio del Colegio de Abogados de Sullana, a quienes, por supuesto, les extiendo mi más cálido saludo y agradecimiento, por supuesto, ¿no? Por acogerme en este curso donde hemos procurado trasladarles algunos conocimientos básicos, esenciales, sobre el procedimiento administrativo y ahora pues con un enfoque digital, ¿no? Hoy, como bien ha mencionado Henry, vamos a culminar con este curso y lo vamos a hacer con broche de oro, y digo broche de oro porque lo haremos con un tema de la mayor actualidad, diríamos, ¿no? Que es la cuestión de la digitalización en el procedimiento administrativo, la digitalización en el Estado, ¿no? Y, por supuesto, la utilización de la inteligencia artificial en la administración pública, especialmente
en el ámbito del procedimiento administrativo, del acto administrativo, de la actuación material de la administración. Daremos algunas pinceladas, algunas ideas sobre este fenómeno y cómo se está materializando en, por supuesto, su uso en la administración pública. Quien viene empleando, por supuesto, mecanismos digitales que no necesariamente es un concepto, digamos, la cuestión digital, no es necesariamente o no equivale, pero obviamente que la administración o perdón, la administración automatizada o la inteligencia artificial, evidentemente es una cuestión de carácter digital. No todo lo digital necesariamente tiene que ver con IA, ¿no? Pero de alguna forma, el Estado peruano a lo largo de estos años se ha venido digitalizando, tal y como se han venido digitalizando los diversos países del mundo, ¿no? Quería hacer un pequeño approach histórico antes de pasar a hablar propiamente o a empezar a pasar las diapositivas del día de hoy, señalándoles que en los años, a fines de los años 90, a inicios de los años 2000, em, a raíz pues del auge que empieza en esos años, no solamente de Internet, que se populariza, como bien recordamos, aunque existe Internet desde hace mucho tiempo, ¿no? Internet existe, podríamos remontarlo a los años 70, inicios de los años 70, fines de los 60, pero se daba en un ámbito militar en los Estados Unidos, era algo muy concreto, ¿no? No era algo difundido por el mundo. De hecho, la difusión de la World Wide Web de la mano de las mejoras o los avances en el hardware que empiezan o que se propulsan con la, la computadora personal, que también aparece la primera computadora personal en los años 70, ¿no? Y a eso, o a ese avance hay que atribuírselo a Steve Jobs y a Steve Wozniak, ¿no? A quienes, en particular ya a Steve Jobs, se le atribuye también el primer smartphone, el Apple, sí, el iPhone 1, ¿no? Del año 2007. Son varios avances que se dan. En los años 90, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, las páginas web, ¿no? Y eso va a generar, así como ChatGPT populariza la inteligencia artificial, ¿no? Hace un par de años. La inteligencia artificial ya existía, ¿no? De la misma manera, así como Internet ya existía previamente, las páginas web, el auge de la conectividad a través de páginas web, que propulsa también la popularización de algo que ya existía, que es el correo electrónico y que sigue hasta hoy, así como por supuesto las páginas web, genera el auge también del comercio electrónico, ¿no? Que también, por supuesto, sigue entre nosotros, ¿no? Y el auge del comercio electrónico nos hace preguntarnos en un momento dado, ¿no? Eh, si así como existe el comercio electrónico, así como podemos contratar a través de mecanismos digitales, fenómeno que ya se daba a fines de los 90, inicios de los 2000, ¿no? De esa misma forma, podríamos o pudiéramos trasladar, ¿no? Esa misma digitalización al Estado, ¿no? Hay un célebre artículo de The Economist en el año 2000 que se pregunta eso, ¿no? O sea, podemos, de la misma forma en que se digitalizó la contratación privada, por supuesto, podríamos digitalizar al Estado
podríamos digitar a la administración. Y es así como surge la administración electrónica. La administración electrónica es, digamos, el primer fenómeno, ¿no? Que entrelaza la administración con lo digital, sin perjuicio de que obviamente el Estado es el que impulsa la misma creación de Internet, pero la implementación administrativa de Internet o de lo digital, ¿ya? Aparece en los años 2000 con la cuestión de la administración electrónica, la e-administración o la e-administración, ¿ya? Pero este es un proceso progresivo, que no nace de la noche a la mañana, que no se implementa de la noche a la mañana, y que cuando hablamos de tecnologías hablamos de elementos bastante sujetos a, a una cuestión de obsolescencia, ¿no? Las tecnologías cambian constantemente, ¿no? Y evidentemente eso puede imponer una serie de desafíos, de retos a la administración pública, ¿no? La administración electrónica, además, se impulsa a través de organizaciones, de organismos de carácter más bien global, ¿no? Como por ejemplo la OCDE, ¿no? Que saca un trabajo, entiendo que es del año 2003, ¿no? Este, que se llama Administración Electrónica, un imperativo, ¿no? A partir de ahí empiezan a impulsarse estas iniciativas, los gobiernos, no solamente nacionales, sino también subnacionales, se empiezan a involucrar en esta tarea, porque efectivamente el ciudadano, en el marco del paradigma de gestión pública, la gobernanza, que también se impulsa con la globalización, fíjense que Internet impulsa la globalización, ¿no? Son fenómenos entrelazados, ¿no? Y dentro de esta lógica de gobernanza global, el ciudadano se pregunta, ¿no? Y también los estados se preguntan, oye, necesitamos dotar de mayor eficiencia y de eficacia al Estado, vamos a emplear, vamos a buscar esa eficiencia a través de los mecanismos digitales, implementando la digitalización de los procesos en el Estado, ¿ya? Con sus más y sus menos, eso ha ido avanzando, ¿no? En el año 2009, 2008, 2009, diría yo, en enero de 2009, aparece la orden ejecutiva de Barack Obama, cuando él entra al poder, ¿no? Este, que donde se involucra el elemento o la cuestión del gobierno abierto. Ahí empieza la cuestión del gobierno abierto, que no es lo mismo que el gobierno electrónico, pero que son fenómenos que se van a empezar a estudiar en los años 2010 de manera paralela, ¿no? Un gobierno electrónico propicia el gobierno abierto, que tiene como tres grandes pilares, como bien se dice en la orden ejecutiva de Obama, que impulsa esta cuestión del gobierno abierto, transparencia, colaboración y participación. Los tres pilares del gobierno abierto son la transparencia, la participación y la colaboración. Y se encuentran puntos de contacto, evidentemente, con el gobierno electrónico, la administración electrónica y la cuestión de del gobierno abierto, ¿no? Evidentemente, un gobierno transparente propicia esa transparencia o más que propicia, yo diría que las herramientas digitales facilitan cumplir con las obligaciones de transparencia. Los portales, por ejemplo, en la cuestión de la transparencia, lo que se denomina la transparencia activa, los portales permiten, los portales de la administración pública permiten abrir la administración para brindar información clara a la ciudadanía. Al mismo tiempo, en el caso de la transparencia pasiva, que es cuando tú le pides a la administración acceso a la información pública, que por cierto en el Perú es un derecho fundamental que está contenido en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, pues en ese caso es más fácil para la administración pública darte la información por medios digitales, evidentemente, ¿no? Estos fenómenos van a
además a sumar otro elemento, el auge del smartphone. No todos teníamos smartphone en los 2000, pero en los 2010 ya empezábamos a tenerlos. Y eso hace, pues, que vayamos a otro nivel, ¿no? Y estaríamos hablando del gobierno móvil. O sea, se empiezan a generar aplicaciones móviles que tú puedes tener en tu celular. Pero de hecho, tú puedes tener al gobierno en la palma de tu mano a través no solo de aplicaciones móviles, sino a través de los mismos portales, ¿no? Y luego viene el enfoque del gobierno digital, que es todo eso, fundamentalmente el gobierno electrónico con un plus. El gobierno digital ya viene con un plus, ¿no? Y ese plus es la generación de valor público y la incorporación de mecanismos más integrales, más holísticos, si se quiere, eh, para la administración pública. Ese punto de partida, bastante nutrido, es el escenario que va a encontrar también la inteligencia artificial, la automatización, cuando llega al Estado. Y cuando se emplea de maneras disímiles, es verdad, de manera, en algunas instituciones, de manera incipiente, ¿no? Pero es necesario un cierto marco digital para que avance, o para que, más que avance, para que podamos utilizar inteligentemente la inteligencia artificial. Hecho este preámbulo, este, por supuesto, la incorporación en las normas generales de procedimientos administrativos a nivel de derecho administrativo comparado de preceptos, de normas relativas a la cuestión digital, es una tendencia imparable que empezó hace muchos años, ¿no? Pero claro, el gobierno digital o el gobierno electrónico tiene sus bemoles, también tiene sus problemas, tiene sus desafíos, ¿no? No puedes obligar a todo el mundo, sobre todo en países como los nuestros, que tienen grandes desafíos en materia de derecho a acceso a Internet o de cumplimiento de ese derecho a acceso a Internet, de efectividad de ese derecho, de enforcement de ese derecho. Pues no puedes obligar a todo el mundo a relacionarse con la administración de manera electrónica, ¿no? Pero hecho todo este preámbulo, el día de hoy, sesión final de nuestras presentaciones, de nuestro diplomado en procedimiento administrativo, eh, vamos a ver qué cosa es el gobierno digital, la administración electrónica, el procedimiento administrativo y en lo que podamos cubrir también, pero evidentemente hablaremos de esto, la inteligencia artificial, donde tenemos que hacer una distinción, ¿no? O sea, cómo entra a tallar o cómo se analiza la cuestión de la inteligencia artificial en el procedimiento y en el acto administrativo, y cómo se analiza o cómo se implementa, cómo se visualiza el uso de la inteligencia artificial en la misma actividad material de la administración, en otras palabras, en la gestión de la administración pública. ¿Ya? Entonces, el marco de gobierno digital nos permite hoy por hoy tener una administración electrónica moderna. Pero esta administración electrónica con ese enfoque de gobierno digital, y no solamente enfoque, sino que hay una norma. Hay una ley de gobierno digital, que la vamos a ver en un rato, que aparece en el año 2018 vía decreto legislativo, y hay un reglamento de gobierno digital que es publicado en el año 2021, en una situación de pandemia, que por supuesto esa situación pandémica que nos obligó a permanecer en casa, a hacer teletrabajo, a digitalizar todas nuestras actividades, impulsó, ayudó por la fuerza, digamos, por la fuerza de los hechos de la situación pandémica, a digitalizar todavía más el Estado. O sea, fue un empujón para la digitalización, ¿no? O sea, la administración electrónica se sirve de este marco del gobierno digital,
que es un trabajo progresivo y continuo, ¿no? La administración electrónica además tiene que propiciar las condiciones para que el procedimiento administrativo se beneficie de los medios electrónicos. Hay elementos que son absolutamente transversales a todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en cuanto al procedimiento administrativo, a las nociones básicas y clásicas del procedimiento administrativo, a lo que la ley 27444 establece en sus distintos artículos, ¿no? Entonces, la existencia de todo un marco y la existencia de un trabajo en el Estado que permita un trabajo, un esfuerzo de los gobernantes, de las personas que trabajan en el Estado, ¿no? En los órganos correspondientes a la cuestión digital, pues ha tenido unos frutos y tiene también, por supuesto, unos grandes desafíos, ¿ya? Sin un gobierno digital es imposible pensar, por un lado, en tener una administración electrónica y un procedimiento administrativo electrónico, y mucho menos un expediente electrónico. Son cuestiones que están incluidas, forman parte de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Vamos a ver los artículos correspondientes que dicen explícitamente expediente electrónico, hay un artículo para el expediente electrónico, hay un artículo sobre procedimiento administrativo electrónico, ¿ya? En la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es incipiente en comparación a otros ordenamientos, como por ejemplo el español. En España, la administración pública está bastante, intensamente digitalizada, lo cual no significa que por fuerza, por esa razón, sea eficiente, sea absolutamente eficiente. Hay temas con las plataformas, con las claves, o sea, que pueden ser engorrosas a veces, ¿no? O sea, se puede haber burocracia en el mal sentido de la palabra a través de medios electrónicos, sí, ¿no? Porque en España, de acuerdo a la ley 39/2015, que es la que rige desde el año 2015 el procedimiento administrativo general, hay una mayor imbricación de lo digital con el procedimiento administrativo. Es mucho más intenso y evidentemente hay muchos procedimientos que obligatoriamente, y no hay otra, tienes que hacerlos por las páginas que para tales efectos dispone no solamente la Administración General del Estado, sino también los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales, ¿no? Sin un gobierno digital, entonces, sin todo ese marco digital correctamente gestionado, es difícil responder a la pregunta de cómo tener una administración electrónica y un procedimiento administrativo electrónico. Sin un gobierno digital, es imposible pensar en aprovechar correctamente las ventajas de la inteligencia artificial en la eficacia y en la eficiencia administrativa, que por cierto son mandatos normativos, que los encontramos en el caso de la eficacia, de alguna forma está, o ni siquiera de alguna forma, está directamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y también está en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es una norma muy relevante para entender a la administración pública. Y la eficiencia administrativa es un principio o un subprincipio, pero que el hecho de ser subprincipio no le quita la importancia a la eficiencia como principio en esencia de la gestión administrativa del Estado, del servicio al ciudadano, como dice la norma. Y me estoy refiriendo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, ¿cómo aprovechamos a la inteligencia artificial para, en sintonía con este principio de eficiencia contenido en la LOPE, generar innovación? Si tenemos una tecnología que constantemente está mejorándose, que constantemente está avanzando, pues el elemento de la innovación está ahí, ¿no? Tenemos que saberlo utilizar, aprovechar.
Optimizando los recursos disponibles, dice la norma, ¿no? La LOPE, cuando habla de principio de eficiencia. Optimizando los recursos disponibles y generando mejora continua. ¿Hasta qué punto o en qué medida la inteligencia artificial nos va a permitir eso? Nos va a permitir la mejora continua, la gestión pública innovadora, ¿no? Y la optimización de los recursos disponibles, ¿no? Es un gran desafío, es una gran pregunta, para lo cual obviamente necesitamos que en el Estado los funcionarios y servidores se capaciten más en estos temas, que son complejos y además, como repito, la cuestión tecnológica está sometido a un alto nivel de obsolescencia, lo cual es un enorme desafío. Empecemos con la cuestión del gobierno digital. El gobierno digital está contemplado, regulado desde el año 2018 en nuestro país a través del decreto legislativo 1412 y reglamentado este decreto legislativo por medio del decreto supremo 029-2021 PCM. Veamos algunos aspectos fundamentales de la ley de gobierno digital. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto de la ley de gobierno digital? La ley de gobierno digital busca establecer, dice el artículo primero de esta norma, el marco de gobernanza, fíjense, gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales. Luego el reglamento te define, entiendo que es el reglamento el que te define los servicios digitales. Arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno. ¿Cuáles son estos tres niveles de gobierno? El gobierno central, los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Dentro de los poderes del Estado, los ministerios que fluyen del poder ejecutivo. Luego tienes el nivel regional y el nivel local. Todos tienen que involucrarse en esto, ¿ya? Ámbito de aplicación de la norma de la ley del gobierno digital. Ámbito de aplicación de la ley de gobierno digital. Dice el artículo segundo lo siguiente: la presente ley es de aplicación a toda entidad que forma parte de la administración pública, a que se refiere el artículo primero del título preliminar del TUO de la ley 27444. ¿Cuáles son las entidades? ¿Qué entendemos por concepto de entidad? Tenemos que acudir al artículo primero del título preliminar. Entonces, esa entidad, para los fines de la presente ley, el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el legislativo, el judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, perdón, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, es decir, los organismos constitucionalmente autónomos, las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. Y 8, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios, ¿no? Servicios, este, servicios públicos, ¿no? Servicios públicos. O ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia, obviamente en lo aplicable, ¿no? En la medida de lo aplicable. Y hay que hablar también de la digitalización del sector privado que ejerce funciones administrativas por concesión, o aquellos que
este, brindan servicios públicos de la misma forma, ¿no? ¿Ya? Evidentemente, en el caso de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, su aplicación, es decir, la aplicación de esta norma, se da en todo lo que le resulte aplicable. O sea, aquí se enlaza el ámbito de aplicación con el concepto de entidad establecido por la propia ley del procedimiento administrativo general. El artículo tercero de la ley de gobierno digital establece una serie de definiciones, ¿no? Que las vamos a ver en este instante, ¿no? Una serie de definiciones. Vamos a verlo ahora mismo. Son conceptos muy importantes, muy interesantes, ¿no? ¿Qué cosa son las tecnologías digitales, el entorno digital, el servicio digital, entre otros? Son varios conceptos, ¿ya? Que los vamos a ver ahora. Listo. ¿Ya? Para los efectos de esta ley, es una tecnología digital, eso está en la ley, ¿eh? Las TIC, las famosas TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos Internet, las tecnologías, los dispositivos móviles, la analítica de datos utilizados para mejorar la generación, la recopilación, intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital. Generación de contenido, ahí puede encajar también la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué más? Un segundito, por favor. Ahí está. Tecnologías digitales, entonces, se ha planteado en esta norma, entendiendo, ay, me equivoqué, perdón. Tecnologías digitales es un concepto en las definiciones del artículo tercero que se ha planteado en un sentido bastante amplio para que pueda involucrar evidentemente a las tecnologías en sí como un elemento sometido, sujeto a cambios constantes, ¿no? Y aquí podemos incluir a la inteligencia artificial en el Estado, porque me habla de generación, aunque la IA generativa no es el único tipo de IA, ¿no? Pero esto puede incluir elementos de automatización que pueden contar con inteligencia artificial de varios tipos, ¿no? Ya. Me pregunta Ricardo Hurtado, buenas noches Ricardo. ¿Se podría decir que el Perú es uno de los líderes de la región en cuanto a lo que gobierno digital se refiere? Se han hecho esfuerzos, ¿ya? Se han hecho varios esfuerzos, pero hay grandes desafíos, sin duda, ¿no? No creo que necesariamente seamos líderes. Me gustaría que lo fuéramos, por supuesto. Este, no somos la Estonia de Sudamérica. Estonia tiene, ustedes saben, ¿no? Que Estonia está en Europa. En Europa, pues es un país bastante que acude mucho a la cuestión digital, es bastante conocido por eso, ¿no? Yo no sé, la verdad, pero hay grandes desafíos sin duda. Y uno de los desafíos para implementar el gobierno digital es que toda la ciudadanía pueda tener un mayor acceso a Internet. Entonces, si la gente no puede acceder a Internet, ¿de qué gobierno digital me habla? Si en el Perú, lamentablemente, eso tiene que avanzar más, ¿no? O felizmente se han incorporado mecanismos, incluso en la Constitución, artículo 14A, pero vamos a ver qué efectividad tiene eso, ¿no? La idea es que la mayor conectividad pueda ser un elemento que ayude a expandir ese gobierno digital en beneficio de la ciudadanía, este, pero sin duda, pues hay esfuerzos de varios sectores en el Perú para que podamos mejorar
Evidentemente, esta cuestión en el sector público, por ejemplo, pasa por también unas conexiones internacionales, en el sentido de que hay un compartir de las prácticas en gestión digital a través de conferencias, reuniones internacionales, en las cuales pues, este, estas cuestiones se comparten y hay además un deseo del Perú de de formar parte de la OCDE, ¿no? Y en ese esfuerzo y también a través de las comunidades de práctica hay un intento de estar ahí, evidentemente, pero no sé si somos líderes de la región, no lo diría, pero sí tenemos una serie de avances, una serie de esfuerzos y de gestiones, ¿no? En materia digital que, pues, han optimizado la gestión digital del Estado, ¿ya? Entonces, la definición de entorno digital es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos digitales generalmente interconectados a través de redes de datos o comunicación, ¿ya? Incluyendo Internet que soportan los procesos, servicios, infraestructuras y la interacción entre personas. Un servicio digital es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet. O sea, que se brinda a través de Internet de manera total o parcial. U otra red equivalente. Y se caracteriza por ser automático, no presencial, precisamente esa es la idea, ¿no? Del servicio digital, y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales para la producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público. Este es un elemento central en la cuestión del gobierno digital, la generación de valor público para los ciudadanos y personas en general. ¿Ya? Luego, ¿qué es un canal digital? Es un medio de contacto digital del que disponen las entidades de la administración pública a los ciudadanos y personas en general para facilitar el acceso a toda la información institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento a servicios digitales, entre otros, lo cual puede comprender páginas y sitios web, redes sociales, mensajería electrónica, aplicaciones móviles u otros. El ciudadano digital, que es el que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes y derechos en un entorno muy importante, en un entorno digital seguro. Repito, un ciudadano digital se mueve o se debe mover en un entorno digital seguro, lo cual no siempre sucede. Y el tema de la ciberseguridad es muy importante. Y nos vemos fragilizados cada día más frente al entorno digital donde compartimos, donde realizamos prácticamente todo, ¿eh? De hecho, esta clase es digital. Ya de por sí, esta clase no es presencial, ¿eh? Es digital. Pero claro, en el ámbito del Estado han habido ciberataques también, ¿eh? Y no solo en el Perú, sino en el mundo. Y evidentemente eso nos obliga y eso obliga a los distintos actores a generar ese entorno digital seguro. Gobernanza digital. Gobernanza digital es el conjunto de procesos, estructuras, herramientas y normas que nos permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la organización. Procesos internos de la propia administración pública para emplear estas tecnologías digitales. ¿Ya? Me pregunta Beder, ¿qué se podría entender como valor público? Basta que sea de utilidad al ciudadano. Valor público en el sentido del interés público, ¿no? ¿No? Que genere valor, que genere utilidad, sí, no una utilidad económica necesariamente, una utilidad, este,
un beneficio de carácter de cara a la eficiencia y a la eficacia de la administración pública y en el sentido o en la línea de perseguir siempre el interés público, el interés general, ¿no? No bastaría que sea de utilidad al ciudadano, pero podría ser una parte, ¿no? El valor público tiene que ser entendido como una mejora en la eficiencia del Estado o de la administración pública, pero en el sentido de siempre perseguir el interés público, ¿no? Y que puede redundar, por supuesto, en beneficio, obviamente, también del ciudadano, sin duda, ¿no? En armonía con el interés general. La arquitectura digital, perdón, es el conjunto de componentes, lineamientos y estándares que desde una perspectiva integral de organización permiten alinear los sistemas de información, datos, seguridad e infraestructura tecnológica con la misión y objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que se promuevan la colaboración, la interoperabilidad, la seguridad, la escalabilidad y el uso optimizado de las tecnologías digitales en un entorno de gobierno digital. Un momento, por favor. Entonces, esas son las definiciones que nos ofrece la ley de gobierno digital. La ley de gobierno digital tiene como propósito brindar justamente ese entorno en el cual se va a desarrollar, ¿no? A través de una multiplicidad de componentes, se va a desarrollar el procedimiento electrónico, el expediente electrónico, la administración electrónica en general, en sentido amplio, y, por supuesto, la inclusión de mecanismos automatizados de inteligencia artificial en la administración pública. Esto lo hemos explicado hace un momento, son conceptos que difieren entre sí, pero que están relacionados, como por ejemplo el gobierno electrónico, el gobierno digital, el gobierno abierto. Lo hemos diferenciado hace un momento. Repito, el gobierno electrónico es la incorporación de mecanismos electrónicos, digitales, a la administración pública en un nivel fundamental, básico, ¿no? El gobierno digital es algo más, es todo o toda esta cuestión electrónica, pero con el plus del valor público, ¿no? Y con un enfoque más holístico, más completo, ¿no? Más avanzado. El gobierno abierto, que se impulsa en los años 2000, a fines de los 2000, lo que busca es transparentar al gobierno, abrir la gestión pública a la ciudadanía a través de la co-creación de valor público, a través de los componentes participación y colaboración, aprovechando los saberes expandidos en la sociedad, los conocimientos diseminados en la sociedad, que además a través de los medios digitales se están incrementando estos saberes, ¿no? Que pueden, por supuesto, en una perspectiva de colaboración, ayudar a mejorar la gestión pública y los resultados para la ciudadanía. En procesos, repito, de co-creación pública. ¿Cuáles son los objetivos de del gobierno digital? Rápidamente lo mencionamos. Objetivos del gobierno digital, artículo 7, normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Coordinar, integrar y promover la colaboración entre, esto es muy importante, que las entidades de la administración pública colaboren. ¿Ok?
promover la investigación y desarrollo en la implementación de tecnologías digitales y promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnologías digitales en el Estado. La pregunta es si los funcionarios, servidores públicos están lo suficientemente capacitados para este gran reto digital y para este gran reto algorítmico que tenemos en los años que corren, en los tiempos que corren, ¿no? Hay grandes desafíos en materia digital. Está nuestro funcionariado, nuestros servidores públicos a la altura de ese reto. Los estamos capacitando, el Estado está capacitándolos de manera suficiente, ellos se están capacitando de manera suficiente, ¿no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que en parte sí, ¿no? Pero siempre hay desafíos, ¿no? El ente rector del gobierno digital debe entenderse a la PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Hay una Secretaría de Gobierno Digital que es muy importante para el avance de estas cuestiones, que pues hace las veces de ente rector a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros, que finalmente es a la que está adscrita o a la que pertenece, mejor dicho, esta Secretaría de Gobierno Digital. ¿Cómo podríamos definir al gobierno digital de conformidad con lo establecido por el artículo sexto de esta norma? ¿Ya? Es el uso estratégico. No es simplemente incorporar mecanismos digitales a la administración, no, es algo más que eso. Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación de valor público, sustentada en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados que pueden ser particulares también, empresas privadas, desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, y ojo, asegurando, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. Y se abre un melón enorme en relación con el respeto de los derechos fundamentales de las personas, especialmente frente a la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial. O el tema de la incidencia en la actividad neuronal también. Y ahí aparece la cuestión de los neuroderechos, ¿no? Este gobierno digital comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades de la administración pública en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos, servicios digitales de valor para los ciudadanos. Otras definiciones clave que podemos encontrar en la norma son las que nos proporciona el artículo 10, también las que nos proporciona el artículo 15 de la norma, como son la identidad digital y la inclusión digital. Pero un elemento muy importante y que es clave para una administración pública eficiente y que es clave además en el procedimiento administrativo, especialmente para un tema que hemos visto en el curso, que es ¿se acuerdan cuando vimos documentación prohibida de solicitar? No te pueden solicitar información que obre en poder de la administración pública, no solamente de la misma entidad, sino de otras. Para cumplir a plenitud eso, necesitamos la existencia de un marco de interoperabilidad. Ya se había dado en el año 2016, más o menos en la época en que sale la modificatoria a la Ley del Procedimiento Administrativo General, otro decreto legislativo en el gobierno de PPK sobre el marco de interoperabilidad. Pero esto
ya de manera más integral se incorpora como parte de este enfoque sistémico que te da la lógica del gobierno digital en el artículo 26 de la ley correspondiente, ¿no? Siendo la interoperabilidad aquella capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información. O sea, esto significa intercambiar información entre diversas entidades del Estado. Fundamentalmente significa eso, la interoperabilidad. Interactuar compartiendo información. Y eso dinamiza el procedimiento administrativo, porque claro, si te piden que presentes este documento acá, documento cuya copia está en la otra entidad, entonces yo tengo que ir allá hacer otro trámite, eso es engorroso, ¿no? O sea, el marco de interoperabilidad me brinda, ¿no? El marco de interoperabilidad me brinda un elemento, de dinamismo, ¿no? En la administración pública. ¿Qué comprende, qué compone el marco de interoperabilidad? ¿No? Esto lo, lo dice el artículo 27 que pueden revisar, ¿no? El 27, ¿no? El marco de interoperabilidad está constituido por políticas y lineamientos, especificaciones, estándares e infraestructura de tecnologías digitales que permiten de manera efectiva la colaboración de entre entidades de la administración pública para el intercambio de información y conocimiento, para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias, en la prestación, ¿no? En la prestación de servicios digitales interadministrativos de valor para el ciudadano. ¿Ok? Seguimos. Ahora, hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Hace un par de semanas estuve, por cierto, en el Poder Judicial, me invitaron a participar en un evento sobre ciberseguridad, ¿no? Y la verdad que es un tema bastante importante, bastante interesante para el análisis, este, del que a pesar de que vemos constantemente amenazas, ciberamenazas y ciberataques digitales constantemente, no somos completamente conscientes. Y sobre todo con el auge de la inteligencia artificial y con nuestra presencia digital en el marco de la sociedad digital en la que vivimos, que se ha multiplicado. Todos estamos en Internet, todos compartimos nuestros datos, nuestra información, ¿no? Información de la que se alimenta la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Esto plantea unos grandes desafíos, ¿no? La digitalización, este, implica también una ciberfragilidad frente a la que tenemos que estar alertas, ¿no? Porque los ataques digitales están a la orden del día. Los ataques contra nuestra privacidad, contra nuestros datos, están a la orden del día, ¿no? Si brindamos un entorno de seguridad digital, ¿ya? Este, todo puede mejorar en el ámbito del aprovechamiento máximo de las tecnologías digitales, porque eso da confianza, como bien dice este artículo 30, da confianza que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional inclusive. O sea, si digitalizamos al Estado,
también lo colocamos en una posición que no está exenta de riesgos, que no está exenta de ataques. Los estados, según las estadísticas, también obviamente han recibido ataques, ¿no? Se sustenta en la articulación con actores del sector público. Es muy importante para la ciberseguridad que los distintos actores del sector público colaboren y que se involucren en este gran reto, ¿no? La seguridad digital, así como la defensa civil, es tarea de todos, ¿eh? Incluso de nosotros mismos, con ser conscientes y tomar medidas para proteger nuestras contraseñas, proteger nuestros datos, ¿no? Para evitar estos ataques o estos ciberataques, ¿ya? El reglamento de la ley de gobierno digital, por su parte, pues establece una serie de definiciones muy relevantes, como por ejemplo la de ciudadano digital, los tipos de servicios digitales, la inclusión digital, el expediente electrónico, el índice digital y la cuestión de la casilla única electrónica. ¿Ya? Jean-Pierre Flores, ¿cuál es la actuación legal recomendable frente a una situación de falta de interoperabilidad entre entidades públicas, en particular cuando una entidad solicita al administrado la presentación de un documento que ya obra? La actuación, aquí hay un incumplimiento de la norma, este, por parte del funcionario, ¿ya? Entonces lo que correspondería es una cuestión disciplinaria, ¿no? Un procedimiento disciplinario. Pero si no es de su responsabilidad, o sea, si es porque no hay objetivamente interoperabilidad entre las entidades, ahí quien tiene que responder son los superiores jerárquicos, ¿no? Pero hay una cuestión disciplinaria sí o sí, de quien sea. ¿Ah? Hay que ver dónde está el problema de la falta de interoperabilidad y saber ubicar, porque tiene que haber un marco de interoperabilidad existente. Y en todo caso, si no lo tienes, igual no te lo pueden pedir. Si no tienen incluso sin ese marco, o sea, la inexistencia de ese marco no es pretexto para no cumplir con un mandato legal que es no solicitar información que ya obra en la administración pública. No es requisito tener interoperabilidad. Interoperabilidad facilita, simplemente. Este, por favor, ¿podemos pasar al descanso ahora mismo? Estimada doctora, muy buenas noches. Sí, por supuesto, está bien. Ya, terminado el mismo, vamos a ver algunas normas de procedimiento electrónico incorporadas en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, hablaremos un poco de la cuestión de la inteligencia artificial en en el Estado peruano y también la inteligencia artificial tanto en el procedimiento administrativo, en el acto administrativo y, por supuesto, en la actividad material de la administración pública. ¿Ok? Nos vemos en un rato. Muchas gracias. Perfecto, doctora, nos vemos en breves minutos. Bueno, como habíamos dicho, ya corresponde hablar ya en concreto de las normas de procedimiento electrónico en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuando tocamos algunos temas relacionados con ello en sesiones anteriores de este curso, dijimos, bueno, esto lo vamos a dejar para la sesión final que tiene que ver con la cuestión electrónica incorporada al procedimiento administrativo y cumpliendo esa promesa, pues aquí estamos y hablaremos de ello, ¿no? El artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo General el artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece, a ver, Fabián, ¿me escuchas? Doctora, sí, claro, le escucho. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, dice procedimiento administrativo electrónico. No, hay algo más que no estamos viendo. Alguien está pintando las diapositivas. Sí, me da la impresión de que
Probablemente usted haya pintado la diapositiva anterior y se quedó con el mismo... No, no, no. No, 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 no. No, yo no. Esto no lo he podido hacer yo. Lo siento, pero lo está haciendo alguien. Te pido, por favor, que deshabilites la opción de anotar en los participantes. Y Entendido. que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que se compartan limpias, ¿no? Y ruego, por favor, a los participantes que se concentren en la clase y que no estén haciendo eso, ¿no? Y esto edítalo, por favor, en el video final, esta parte, si se puede editar, porque Sí, sí se evidentemente, puede, doctora, no hay ningún problema. Como ¿ya? está Porque retomando, se corta. los estudiantes están para prestar atención y no para estar dibujando ahí en la pantalla, ¿no? A menos que haya sido un error, a veces sí, quizás alguien sigue desde el celular la clase, pero igual no es apropiado y en todo caso igual no es ¿ya? Sí, doctora, está perfecto. Y además yo, claro, yo he vivido la época de la pandemia, las clases virtuales donde teníamos eso es, por ejemplo, podría ser un ciberataque, ¿no? Este, entonces, claro, no sé la verdad, pero yo les pido por favor que en todo caso, cuidemos. A veces pasa también que el dispositivo lo tiene, están viendo, por ejemplo, al lado de niños, ¿no? Que a lo mejor de pequeños que igual agarran y juegan con la máquina y ahí, ¿no? A veces, alguna vez me ha pasado, ¿ah? Que lo han hecho, que no era el alumno, sino otra persona, que no tenía mayor control pero pido por favor que quien tenga el control de eso, que es el usuario, el alumno, tenga cuidado, por favor, ¿ya? Les pido por favor que cuidemos esos elementos, ¿ya? Bien. Artículo 30. Procedimiento administrativo electrónico. Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos. Hay múltiples ejemplos en la administración pública, ¿no? Pero dice podrá realizarse. En otros países como España hay ciertos procedimientos administrativos o ciertos actores del procedimiento o sujetos del procedimiento que están obligados a realizar el procedimiento administrativo de manera electrónica. Acá dice podrá. Podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente escrito electrónico. Evidentemente, para poder tener un expediente necesitamos archivar, ¿no? O sea, necesitamos tener archivos, en este caso, digitales. Y en la norma, en el reglamento del gobierno de la ley de gobierno digital, hay disposiciones al respecto, ¿no? Debiendo constar en un expediente escrito electrónico que contenga los documentos presentados por los administrados de manera digital, se entiende, ¿no? Por tercero o digital o digitalizada, es decir, el físico te lo digitalizan también, ¿no? Por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado, ¿no? Bien. 30.2. El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar, obviamente, esto. Por un lado, yo digo, no tenían ni que haberlo dicho. Es algo obvio. Pero a veces, lamentablemente, lo obvio no queda tan claro para todos, ¿no? Siempre es bueno poner las cosas por escrito para que la cosa quede clara, ¿no? El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, obvio. Tanto en el mundo físico como en el mundo digital se aplica la ley por igual. Respetar los principios, derechos y garantías del debido procedimiento. O sea, el procedimiento electrónico no puede ser, ni mucho menos, una herramienta, un mecanismo para menoscabar el debido procedimiento administrativo, que es un derecho fundamental además, porque es una proyección en sede administrativa, como ya hemos dicho varias veces, del derecho fundamental al debido proceso.
se tiene que respetar también en el mundo digital. El medio digital no puede ser una excusa para incumplir, para vulnerar el debido procedimiento, sino para lo contrario. Es decir, para favorecer ese debido procedimiento. Recordemos que comprende el debido procedimiento. Artículo 2, artículo 1.2 del artículo 4 del título preliminar, ¿no? Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, ¿no? Acceso al expediente, evidentemente que conecta con el principio de acceso permanente, que tiene un componente evidentemente digital. O sea, facilitar ese debido procedimiento a través, por ejemplo, de un acceso digital al expediente, ¿no? Refutar los cargos, exponer argumentos, presentar alegatos, ofrecer pruebas. Ahora, ¿cómo? Este es un gran tema para investigar, ¿no? O sea, ¿qué pruebas, qué medios de prueba de manera de carácter digital son válidos? Es válido entregarle a la administración pública, me van a validar, van a tomar en cuenta, por ejemplo, medios de prueba digitales de redes sociales que se usan o de incluso mecanismos de comunicación. El WhatsApp es un medio de prueba válido para la administración pública. Uso de la palabra cuando corresponda, decisión motivada, todo esto puede incluso trasladarse al ámbito digital, ¿no? A través de un procedimiento digitalizado, ¿no? O digital, en todo caso, ¿no? Sin que se afecte el derecho de defensa. O sea, el hecho del procedimiento electrónico a veces genera desconfianza en los ciudadanos, precisamente porque tienen temor que se menoscaben, es legítimo, por eso se justifica que pongan esto en la norma, ¿no? Para garantizar que no se afecten sus derechos. Pues dicen, si es digital, vas a la página no está correctamente implementada, tiene limitaciones, se cae el sistema, se te va el plazo y tu debido procedimiento se ve afectado, ¿no? Y además esto es muy importante, esta última línea del 30.2 es muy importante, sobre todo en un país como el Perú, donde el acceso digital es todo un desafío, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el cual, evidentemente, por razones etarias, hay un conjunto de ciudadanos a los que se les dificulta el acceso a Internet. Entonces, me refiero a esta línea, ¿no? Debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos, ya sea por falta de Internet, falta de digitalización, muchas veces la falta de recursos también te lleva a eso, ¿no? En un país tan desigual como el Perú, esto pasa. Hay zonas del Perú que no tienen una gran conectividad, ¿no? Y en consecuencia, pues hay que establecer mecanismos presenciales, garantizar cuestiones presenciales, incluso en ciudades, en núcleos urbanos donde el Internet, pues, bueno, más o menos funciona, ¿no? A veces se cae el sistema, a veces el Internet está lento, ¿no? A mí me pasa también acá. Cuando doy mis clases, a veces los alumnos me dicen, se escucha entrecortado, ¿no? Y entonces a veces, claro, tengo que utilizar mis datos, ¿no? Y yo vivo en un distrito, pues, donde esa conectividad, pues, se supondría que estaría absolutamente garantizada, ¿no? Y a veces pasan cosas, y a veces el propio sistema se cae, muchas veces por problemas de ciberseguridad, otros por problemas de mala implementación de los sistemas. Pero cuando el administrado no tiene acceso a medios electrónicos, tanto a computadoras, a celulares, ¿no? Por ejemplo, no podemos obligar al administrado, a veces esto se da a varios niveles también, ¿ah? Yo, por ejemplo, sufro constantemente con el espacio de mi celular, que es medio antiguo, ¿no? Es un iPhone, pero es un poco antiguo, ¿no?
Y claro, no tiene tanto espacio y tengo que todo el tiempo estar borrando aplicaciones y si me meto una aplicación más, revienta. Y a veces tú vas a sitios, a privados incluso, que te obligan o te dicen, tienes que ir a la aplicación, tienes que descargarte la aplicación. No, una aplicación más no, por favor. Y ese es, te dicen, ¿no? En la administración pública, bájese la aplicación tal para poder gestionar este servicio digital. Entonces, al final eso te termina obligando a ir presencialmente a la sede, ¿no? Y también hay una cuestión, un gran desafío, cuando el administrado, por razones de edad, ¿no? Se le dificulta, por razones evidentes, el acceso a los medios electrónicos o el manejo de los medios electrónicos. Muchas veces se hacen ayudar por familiares, ¿no? Pero lamentablemente, a veces, evidentemente, la persona necesita y quiere su autonomía, no necesita ser ayudado todo el tiempo por sus familiares para poder emplear estos medios. ¿Por qué razón? Porque las personas quizá de la generación X, los millennials, los de la generación Z, tenemos con menores y mayores niveles, obviamente los más jóvenes están más digitalizados, están más involucrados en el tema digital, pero tenemos de alguna forma una capacitación en materia de digitalización por la propia generación a la que pertenecemos, ¿no? Yo soy la generación X, de los finales más o menos de la generación X, más o menos, ¿ya? Entonces yo no soy nativa digital, yo soy inmigrante digital. O sea, yo llego a Internet en los años 90, ¿no? Cuando tenía 18 años por ahí, ¿ok? Empiezo a tener Internet. Entonces, es una edad razonable como para empezar a involucrarse en temas de Internet. Pero cuando Internet llega a tu vida, cuando ya tienes 40, 50 años, pero de la nada, ¿eh? Porque así fue en los 90. Evidentemente se te va a dificultar, porque incluso habían en los 2000 personas que eran reacias hasta tener internet, ¿ah? Había un montón de gente. Ahora es imposible que eso prospere, ¿no? Es imposible encontrar a alguien. Hay algunos casos de gente mayor, sobre todo, que no quiere saber nada de internet. Pero es muy raro. Antes había gente. Yo tenía amigas que no tenían celulares inteligentes. Que no incluso tenía amigas que no tenían celular. Ahora no puedes evitarlo, ¿ya? Y bueno, las personas de cierta edad, no todos, hay gente que sí, no hay que generalizar tampoco, ¿no? Hay personas que pertenecen a determinado rango etario que sí tienen que están mucho más empapados de la cuestión digital, pero no es la mayoría. Apenas utilizan el WhatsApp, o sea, para comunicarse, ¿no? Y poco más. Y alguna red social, el Facebook por ahí, y poco más. Y ahí queda, ¿no? Y luego, claro, los obligas a emplear medios electrónicos. Yo creo que es excesivo por parte de la administración obligar, ¿no? Entonces, tienes que darles una alternativa 1.0 para que la persona pueda desplazarse como tradicionalmente se ha hecho a la institución. No hay problema. O sea, la digitalización tiene que facilitarle la vida al ciudadano y no complicársela. Y luego no se habla tanto de este sector de la población en relación con el procedimiento administrativo electrónico, pero también hay que hablar de las personas con discapacidad, ¿no? Hay ciertas personas con discapacidad a las que el procedimiento electrónico les puede resultar literalmente imposible. Y esas barreras deben ser, deben ser superadas por el Estado para facilitar justamente que la persona con determinadas discapacidades que les dificultan este procedimiento administrativo electrónico, puedan llevar adelante un procedimiento administrativo, dar facilidades, ¿no? Ahora,
hay personas con otras la discapacidad física, por ejemplo, que igual el procedimiento electrónico más bien les facilita, porque ya no van a tener que ir físicamente a la administración pública con todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Para una persona que tiene problemas de movilidad, una discapacidad que le impide una plena movilidad. Entonces, el digital les viene bien para no desplazarse. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen una discapacidad en la vista? No creo que sea para ellos tan fácil el procedimiento electrónico, por ejemplo. Entonces, hay elementos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, la norma te garantiza o te lo dice literalmente que poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Ya está. Y de hecho esto es lo que prima, ¿no? O sea, ya la resolución impresa con su sello físico, bueno, ya todo es por medios digitales, firma digital, o sea, pero una firma digital no es agarrar, colocar una firma con tu lapicero y escanear, ¿no? Eso no es una firma digital en el Estado peruano. No. Sino, emplear medios digitales para generar esas firmas validadas por esos mecanismos de alguna forma oficiales, ¿no? No es simplemente agarrar la firma y escanear, no, es otra cosa, ¿ya? Y evidentemente esas firmas digitales también se garantiza que tienen la misma validez legal que un documento manuscrito, ¿ya? Mediante decreto supremo se aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos, ¿ya? Tenemos algunas preguntas. La norma cuando señala podrá, deberá entenderse como una norma que habilita a las entidades a implementar procedimientos, ¿ya? Ya, pero no puedes obligar digamos, no puedes obligar a la ciudadanía, sobre todo a determinadas poblaciones, la misma norma lo indica, ¿no? Se deben prever las medidas pertinentes para estos ciudadanos, ¿ya? Y por supuesto, y esto es verdad, ¿no? Toda forma digital debe tener una base de datos oficiales, sí, Beder, efectivamente, ¿no? Eso evidentemente es claro, ¿no? Ya. ¿Y qué cosa es esto del expediente electrónico? ¿Mm? El expediente electrónico está regulado por el artículo 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y está constituido por el conjunto de documentos electrónicos generados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. ¿Ya? A partir de la iniciación del procedimiento administrativo, vamos generando una serie de documentos electrónicos que van a constituir el denominado expediente electrónico. Este debe tener, así como los expedientes físicos, igualito, tienen un número de expediente, obvio, faltaría más. O sea, fíjense cómo de lo físico, los principios básicos del procedimiento físico, clásico, tradicional, se trasladan al mundo digital con sus características, ¿no? El expediente electrónico debe tener un número de identificación único y además ese número de identificación me va a permitir localizar el expediente de manera más fácil si lo tenemos en el medio digital, ¿no? Antes, ¿no? Antes, con el número de expediente tú ibas y buscabas, ¿no? El funcionario, servidor, buscaba el expediente en archivos, en archivadores, así, ¿no? Los que hemos practicado en el Estado hemos hecho eso en aquella época, ¿no? Ya no, ahora con un clic ya puedes verlo, ¿no? Este número permite a su vez su identificación para efectos de un intercambio de información entre entidades o por partes interesadas, así como para la obtención de copias. Muy importante. Cada documento electrónico incorporado en el expediente electrónico debe ser numerado correlativamente. Los famosos folios, ¿no? O fojas, pero acá son fojas electrónicas, digamos, ¿no? De alguna forma.
que van a denominarse el índice digital. ¿Ya? O sea, tiene que haber así como los que hemos sido practicantes en tiempos pretéritos en la administración pública, nos mandaban a foliar los expedientes, ¿no? Página 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahora, bueno, se habla más bien de un índice digital firmado electrónicamente conforme a ley por el personal responsable de la administración pública a fin de garantizar la integridad y su recuperación siempre que sea preciso. Este concepto, además de recuperar el expediente, ¿no? Es decir, hacer clic y que el expediente pueda aparecer, ¿no? O sea, puedas acceder a él, ¿ya? Pero no hay duda, no hay ninguna duda de que el fenómeno de la digitalización y de la inteligencia artificial es transversal a todo el procedimiento administrativo. Podemos, por ejemplo, mirar los principios del procedimiento administrativo a la luz de este fenómeno. O sea, cómo conseguimos, especialmente los relativos a la simplificación administrativa, a la eficacia, a la eficiencia, pero yo creo que todos, ¿no? Si hacemos un paseo por los principios, ¿no? ¿Qué encontramos, ¿no? Cómo enfocamos el principio de legalidad en un mundo digital, ¿no? El debido procedimiento, lo hemos explicado también hace un rato, cómo lo podemos mirar desde un enfoque digital, el debido procedimiento administrativo, razonabilidad, imparcialidad, unos más que otros, ¿no? El principio de informalismo, sí, evidentemente, ¿hasta qué punto esto nos ayuda a la interpretación en forma favorable a la admisión y decisión final? ¿Ya? O sea, porque aquí te hablan de exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, ya. Y si pueden ser subsanados de manera digital o si podemos incluso pensar en sucedáneos por medios digitales, ¿no? Principio de presunción de veracidad, ¿no? Ante la presentación de documentación digital por parte de los administrados, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Cómo favorece la celeridad administrativa, el principio de celeridad en materia de procedimiento administrativo, la incorporación de mecanismos de automatización en la administración pública? Esto es muy importante, ¿no? O la eficacia o incluso la verdad material. O sea, ¿cómo alcanza la administración pública la verdad material a través del empleo de la inteligencia artificial? O, dicho de otra manera, ¿puede la administración pública utilizar mecanismos de inteligencia artificial para implementar el impulso de oficio y especialmente la verdad material o el principio de verdad material? ¿Y cuáles son los desafíos éticos de la utilización de inteligencia artificial para poder llegar a la verdad material? ¿No? La digitalización favorece la participación, principio de participación, sin duda alguna. Lo hemos dicho cuando hemos hablado del gobierno abierto y la transparencia también. La simplicidad, la uniformidad. La administración deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidas en la regla general. En fin, esto también implica que en diversas entidades y en la misma entidad, los procedimientos para trámites similares tienen que tener requisitos similares. Pero ¿qué pasa si son demasiados procedimientos? La administración pública puede apoyarse en la inteligencia artificial para hacer un peinado de todos los procedimientos existentes, detectando las diferencias en estos requisitos y analizando luego esas diferencias en esos requisitos, por si esas diferencias se justifican o no. Que la IA te ayude precisamente a uniformizar los procedimientos cumpliendo con el principio de uniformidad, ¿no? ¿O en qué medida interactúa la digitalización
con el principio de predictibilidad, bueno, más o menos, el privilegio de controles posteriores, en fin. Hay unos principios que se relacionan más que otros con la cuestión digital y de la IA. Y el que se relaciona muchísimo es, por supuesto, el principio de acceso permanente. Porque ¿de qué acceso permanente podemos hablar si la administración pública cierra físicamente en un horario determinado o atiende en un horario determinado, pero el expediente digital está a tu disposición las 24 horas del día y los 7 días de la semana? ¿Cómo podemos enfocar los derechos de los administrados en el ámbito digital y de la inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿no? Hay un sinfín, no acabaríamos si exhaustivamente relacionásemos la cuestión de la digitalización y de la incidencia de la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo, incluyendo, por supuesto, el sancionador, ¿no? O sea, y por supuesto, ya en el corazón del procedimiento, en la instrucción del procedimiento administrativo, ¿cómo puede ayudarse la administración pública a través de mecanismos digitales y o de inteligencia artificial? ¿No? Es un enorme desafío que tiene, por supuesto, también desafíos éticos, desafíos a los derechos fundamentales, sin duda, ¿no? De hecho, el playground de, de la incidencia de la IA en los derechos fundamentales suele ser la administración pública, ¿ya? Ahora, la administración pública, o perdón, la inteligencia artificial puede incidir o puede generar una serie de escenarios que ya se están estudiando en el derecho administrativo comparado, ¿eh? Y en el derecho administrativo nacional también, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo, en el acto administrativo que es resultado de ese procedimiento administrativo y en la actuación material de la administración? Yo creo que es más recurrente en lo último, ¿no? En la actuación material de la administración. ¿Ya? En el caso del procedimiento administrativo, sin duda alguna, la digitalización, pero especialmente la inteligencia artificial, puede ayudarnos a optimizar el procedimiento administrativo. Se sabe que se está utilizando también en actividades de fiscalización, que en estricto ahí hay un debate sobre si la fiscalización es procedimiento o actividad, pero independientemente de ese debate, se sabe que SUNAT, por ejemplo, utiliza mecanismos automatizados para fiscalizar, ¿no? El procedimiento administrativo puede ser agilizado también en el corazón del mismo, en la etapa denominada instrucción del procedimiento, por supuesto, ¿no? Se puede hacer un informe administrativo a través de inteligencia artificial, ¿no? Hay que tener cuidado. También hay que tener un uso ético, un uso crítico. Hay que tener un uso crítico de la inteligencia artificial. Un uso crítico de la inteligencia artificial. ¿Ya? Un uso en el cual tú seas, el ser humano sea el que gestione a la inteligencia artificial, que esté al mando el ser humano. Por más que la inteligencia artificial nos pueda maravillar, siempre tenemos que estar ahí al mando. ¿Y cómo estamos al mando? A través del prompting, a través de que nosotros mismos demos las correctas instrucciones a la inteligencia artificial para elicitar de la inteligencia artificial respuestas adecuadas, en este caso a las finalidades públicas y a los derechos de las personas. ¿No? Tenemos que ser críticos de la IA, iterarle a la IA y reiterarle la pregunta para afinar las respuestas. No podemos utilizar de manera acrítica la inteligencia artificial. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿se pueden redactar resoluciones con inteligencia artificial?
Han habido casos, no tanto de resoluciones, aunque también de resoluciones judiciales, pero han habido casos de escritos de abogados, ¿no? Ahora, hace unas horas leí que se sancionó a un abogado británico por emplear inteligencia artificial y la inteligencia artificial se inventó jurisprudencia que no existía, ¿no? Y eso no puede ser. Y si tú lo utilizas para generar actos administrativos, ¿no? Y perjudicas los derechos de los administrados o el interés general o los derechos de terceros, incluso, ¿no? Empleando inteligencia artificial que te crea, te inventa, te alucina, resoluciones ficticias, jurisprudencia ficticia, y en base a eso se toma una decisión. Peligroso, ¿no? Luego, el famoso tema de los sesgos de la inteligencia artificial. La administración pública, los funcionarios, servidores, tienen que estar debidamente capacitados, cognitivamente hablando, es decir, conocer la herramienta y utilizar la herramienta con ese conocimiento, pero también éticamente hablando. Y siempre en respeto de los derechos fundamentales. ¿Ya? El año pasado, en la Universidad Católica, en el mes de diciembre, se realizó probablemente uno de los mejores, si no el mejor evento, a mi juicio, ¿ah? Del año pasado. Evento organizado por la Universidad Católica, su grupo de investigación en Derecho Administrativo. La verdad que es súper bonito el evento, ¿ya? Y en ese congreso se dijeron muchas cosas. Congreso Internacional de Derecho Administrativo, la inteligencia artificial y la actividad de la administración pública. Buenísimo, muy recomendable, ¿no? Y ahí vinieron incluso expertos internacionales, profesores de derecho administrativo de otros países, nos comentaron algunas cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el profesor Isaac Martín Delgado, que es un gran estudioso de la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? Se preguntaba, ¿no? Quiero resaltar esto, ¿no? Se preguntaba si el acto administrativo se define como declaración de voluntad, lo hemos dicho también en la oportunidad correspondiente cuando hablamos del acto administrativo, ¿qué voluntad tiene una inteligencia artificial? Una máquina, ¿tiene voluntad? Toma decisiones automatizadas, pero y ese es uno de los grandes desafíos del acto administrativo y la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Luego hay estudios del profesor Gabriel Bestri, profesor italiano afincado en España, donde, donde él distingue los actos definitivos de los actos de trámite. Y en los actos de trámite dice que se suelen utilizar algoritmos de carácter predictivo, algoritmos que pueden implicar un mayor nivel de riesgo, ¿no? Y ustedes saben que en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea hay una suerte de semáforo de riesgo, donde se clasifican los riesgos y hay determinadas inteligencias artificiales o sistemas de IA que en función del riesgo, si el riesgo es mayor, hay mayores obligaciones e incluso prohibiciones. Las inteligencias artificiales de riesgo inaceptable, ¿no? Están prohibidas. Luego hay de alto riesgo, de riesgo medio, y así va bajando. Entonces va aligerándose, conforme va bajando el riesgo, se van aligerando las obligaciones frente al Estado, ¿no? Luego, en la actividad material yo creo que hay una más intensa presencia de la inteligencia artificial, o sea, en la gestión del Estado, evidentemente, ¿no? En el caso del Estado peruano, se puede hacer referencia al chatbot legal de FONAFE, hay un chatbot en fase beta sí, son simples ejemplos, hay más todavía, ¿no? Pero por un tema de tiempo vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no?
chatbots, básicamente chatbots, que es algo, yo diría, básico, ¿no? La pregunta es también, yo la verdad que como ciudadano, como administrado, como usuario, quiero hablar con un humano, ¿no? Y cuando yo digo quiero hablar con un humano, que es algo que nos surge, ¿no? Cuando una empresa de servicios o la misma administración pública nos saca su chatbot, decimos, no, yo quiero hablar con un humano porque me está respondiendo de una manera absolutamente robótica y no está dando respuesta a mis inquietudes. ¿Hasta qué punto eso está vulnerando derechos de los administrados? ¿Y qué derechos de los administrados está vulnerando? Artículo 66 de la norma establece los derechos de los administrados. Y cuando yo pido que un humano me atienda o cuando buscamos desde la administración pública reservar determinadas cuestiones a la mente o a la actividad humana, a esto se le denomina, y esto es un concepto que se estudia en el derecho administrativo y también en el derecho constitucional, la reserva de humanidad. En el evento de la Católica el año pasado, se me quedó grabada esta frase del profesor de Derecho Administrativo Ramón Guapaya, ¿no? Quien decía que la reserva de humanidad debe ser el bastión a defender, porque por supuesto la inteligencia artificial supone grandes riesgos, incluso si no la sabemos utilizar bien, puede ser incluso una amenaza a la civilización humana, a la civilización. O sea, es un riesgo civilizatorio. Entonces, es ahí, repito, donde el ser humano tiene que estar piloteando este proceso. Evidentemente, como bien dice Kate Crawford, la inteligencia artificial no es ni artificial ni es inteligente, dice, ¿no? Finalmente hay un humano detrás de la IA, ¿no? Pero, ¿qué pasará cuando se difumine el humano y la IA solita camine, ¿no? Sería cuando antiguamente en las películas de ciencia ficción, y la ciencia ficción se ha convertido, ahora mismo es costumbrismo, no sé si existe en la actualidad o en la actualidad podemos hablar de ciencia ficción, porque la ciencia ficción ya se ha convertido en parte, lo que se veía en las películas antes como ciencia ficción, se ha convertido en parte de la cotidianidad, ¿no? Y si no tomamos cartas en el asunto, podemos llegar a escenarios distópicos, ¿no? Y hay que ir con prudencia en materia de inteligencia artificial, ¿no? Hay que utilizarla con prudencia, pero aprovechando al máximo sus beneficios desde una perspectiva siempre ética, ¿ya? Luego, el otro día estuve viendo un reportaje en un programa dominical sobre el uso de la inteligencia artificial para combatir la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención de ese mecanismo era que la inteligencia artificial a lo que te ayudaba era a identificar las personas que habían cometido un delito, un crimen, pero a posteriori. La pregunta es si estos mecanismos predictivos pueden ayudar más bien a prevenir esta inseguridad ciudadana. Pero evidentemente cuando hablamos de inseguridad, de cuestiones penales incluso, y metemos el tema de la inteligencia artificial, nos viene a la memoria el famoso caso Compass. Y en estos ámbitos pueden haber muchos riesgos, pero en materia sobre todo de los sesgos, ¿no? Y al final se podría incluso cometer alguna injusticia con inocentes, ¿no? Pero igual la mesa está servida, las herramientas están ahí para emplearlas, y para beneficiar y combatir los grandes males de nuestra sociedad, que en todo caso, la gestión de esa lucha está en manos de la administración pública a través de sus diversas competencias, ¿no? En todo caso, también es muy relevante, y con esto voy a cerrar mi presentación y por tanto
este curso, ¿no? Recordar la importancia de la cuestión de la transparencia algorítmica. Ese derecho de acceso a la información pública que todos tenemos y que está en la Constitución, ¿hasta qué punto es extensible al algoritmo que emplea la administración pública, ¿no? En a la hora, pues, de incorporar la IA en sus procedimientos y en su gestión, y en el acto administrativo también. O sea, la cuestión de la transparencia algorítmica es central. Es decir, la capacidad que tenemos los ciudadanos de exigirle al Estado que nos revele su algoritmo. ¿Para qué? Para podernos proteger de eventuales sesgos en la decisión administrativa. Por ejemplo, si un acto administrativo es desfavorable, un acto administrativo tomado, una decisión administrativa tomada de manera automatizada me perjudica, a lo mejor en la motivación del acto administrativo no hay suficientes elementos y yo necesito ver el algoritmo. ¿Tengo derecho a exigirlo? Sí. Y a eso se le denomina transparencia algorítmica. Puedes interpretarla a partir del artículo 2, numeral 5 de la Constitución. Pero la pregunta también es si la Constitución debería establecer explícitamente un derecho fundamental a la transparencia algorítmica, ¿no? No. Le puedes pedir el algoritmo, pero claro, no se trata solamente de pedir el algoritmo. Ese algoritmo tiene que ser, para que sea transparente, tiene que tener explicabilidad. O sea, tú tienes que poder entender, porque no todos somos expertos en datos, no todos somos ingenieros de sistema, ¿no? O sea, tenemos que también tiene que ser comprensible para la ciudadanía, ¿no? En todo caso, yo les agradezco muchísimo por haberse matriculado en este curso, por haber prestado atención a las clases, y quedo atenta a las preguntas que pudieran realizarme. Muchísimas gracias, estimada doctora, por la presentación desarrollada el día de hoy. En este momento quedamos a la expectativa de que los participantes puedan escribir sus preguntas o en su defecto que levanten la mano para poder efectuar su pregunta de forma oral. Esperamos un minuto, estimada doctora. Sí, claro. A ver, muchas gracias, Ruber, por tu comentario. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy agradable poder compartir estas noches y una tarde también, mm, en una clase que tuvimos el sábado, este, compartiendo pues estas nociones fundamentales del derecho administrativo y del procedimiento administrativo. En relación con la seguridad digital, ¿qué sucedería con los problemas relacionados a los hackeos? El hackeo directamente es un ataque a la seguridad, obviamente, ¿no? Tengo entendido que para obtener una seguridad superior se busca contratar a hackers para crear sistemas de seguridad fuertes, teniendo como antecedente el hackathon del 2017. Pero ¿qué sucede cuando se atacan los sistemas de seguridad de las instituciones del Estado? ¿Y habría responsabilidad? Claro que sí, ¿no? Sí, sin duda. Especialmente responsabilidad administrativa, artículo 260. Es un tema interesantísimo, ¿no? ¿No? Cuando se atacan los sistemas de seguridad, también es verdad que puedan generarse daños, hasta qué punto pueden generarse daños irreparables también, ¿no? Por eso siempre es bueno en materia de seguridad digital tener un enfoque de carácter preventivo, ¿no? Tener un enfoque preventivo. Fíjate, voy a compartir la pantalla. Fíjate quiénes son los organismos involucrados en la ciberseguridad según la Ley de Gobierno Digital, ¿no? El Ministerio de Defensa, Inteligencia, la DINI, el Ministerio de Justicia, el MININTER, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. O sea, es una tarea de todos, como dije hace un rato, ¿no? Ya.
Entonces hay una serie de responsabilidades que ya la misma ley les está asignando a los diversos actores. O sea, unos deberes, ¿no? Y en consecuencia, si no cumplen o si no están a la altura de esos deberes, evidentemente que se genera responsabilidad. Sí, claro, se puede analizar desde esa óptica, pero siempre es bueno tener un enfoque de carácter preventivo, ¿no? Sobre todo ahora que casi todo está digitalizado y que se va a emplear con mayor intensidad, cada vez con mayor intensidad, la inteligencia artificial generativa para agilizar las gestiones, ¿no? Estuve en el Poder Judicial, como ya les dije, hace un par de semanas, hablando de este tema y escuchando también a otros expositores sobre este tema de ciberseguridad. Y claro, el evento tenía como enfoque un balance entre el empleo de elementos de inteligencia artificial para poder resolver de manera ágil los expedientes. Ustedes saben pues que el Poder Judicial tiene problemas de hace mucho tiempo en relación con la celeridad, ¿no? de la tramitación de sus expedientes, porque claro, hay demasiados, hay problemas de medios, etcétera, de medios materiales para poder darle curso a los expedientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, siempre hay ese temor de emplear las cuestiones digitales frente a los ciberataques, que pueden tener intencionalidades diversas, ¿ah? Puede haber malicia de distintos tipos cuando se ataca la ciberseguridad, ¿no? ¿Ya? Cuando se atacan las instituciones del Estado, como ya repito, las instituciones tienen una serie de deberes, se les asigna una serie de tareas frente a la ciberseguridad en el Estado, obviamente, que puede ser de alto calibre también, ¿no? La problemática cuando incluso involucra cuestiones de defensa, ¿no? Imagínense, ataques, por ejemplo, que proceden del exterior, ¿no? Es peligroso, ¿no? Este, y por supuesto que sí, mirado caso por caso, se deberían establecer responsabilidades sobre la base de la responsabilidad. Yo hablaría de la responsabilidad administrativa, ¿no? Ya lo penal es otro mundo, ¿no? Pero sí podría hablar de la administrativa. O sea, y el régimen de responsabilidad administrativa que tenemos está regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General, comparte algunos rasgos con la responsabilidad civil, aunque no es responsabilidad civil, comparte alguno que otro rasgo, tanto en la doctrina, sobre todo en la parte doctrinal, el entendimiento del daño, etcétera, ¿no? Y cómo pueden ser resarcibles esos daños, pero el procedimiento tiene que seguirse a través de eh, la cuestión de fondo se analiza bajo el prisma de la Ley del Procedimiento Administrativo General, creo que es el 260 el artículo que lo regula, si no me equivoco. Y el proceso, evidentemente, para exigir esas indemnizaciones, es el contencioso administrativo, como hemos visto el otro día, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Ruber. Muchas gracias, estimada doctora, por responder la pregunta. En este momento sí, en efecto, hay otra pregunta por parte del usuario. O Ruber también así mismo. Sí. Si es una materia amplia de desarrollo, tenía también otra consulta en relación con el control de la IA. Como mencionó, la IA puede elaborar informes. Yo no dije que puede, o sea, es capaz de elaborar informes, sí. Puede jurídicamente elaborar, o sea, está permitido que lo haga, esa es otra cuestión, ¿no? Tiene la capacidad, sí, ¿ya? Y es verdad que no proviene, no siempre, no necesariamente lo que nos dice ChatGPT o todas las aplicaciones de IA que existen, Gemini, etcétera, nos da una información absolutamente fiable, ¿no? Ya. Aunque muchas veces se acerca, pero tú
tienes que promptear bien también a la IA. Depende mucho de la pregunta que le hagas y cómo se la haces, ¿no? Y en eso también hay que capacitar al personal de la administración pública o al servidor público en todo caso, ¿no? Este, muchas veces no proviene, claro, es un riesgo, como ya lo dije, ¿no? Puede hacer que tú te fíes en un informe técnico, sería grave, ¿no? Porque además, imagínate que el informe sea, imagínate, ¿ah? Que sea en materia de construcción de un centro comercial. Entonces, el informe es favorable porque una IA te dijo que sí, estaba bien la construcción. Está todo bien. Qué tragedias que se podrían ocasionar, ¿no? En ese caso, ¿no? O sea, porque además hay una tendencia en la administración pública a escudarse en un informe. Hay que cambiar las actitudes también, ¿ah? Es una tendencia de que, es que lo dice el informe y ya está. Si lo hacen con informes hechos por humanos, ¿no? Imagínense con un IA que encima ahora todo el mundo habla maravillas del IA. Hay que tener prudencia y cuidado con la IA. Yo no estoy en contra del IA, ¿ah? Pero hay que utilizarla con cabeza, con cerebro, con prudencia, con cuidado y con ética. Entonces hay un temor legítimo frente a ello, ¿no? Entonces la IA, sin duda, ha venido para quedarse, ha venido para ayudarnos, tiene que estar siempre al servicio del ser humano, ¿no? Siempre al servicio en el caso administrativo, al servicio del interés general, al servicio de los derechos, en equilibrio con ese interés general, el artículo 3º de la ley. Entonces, claro, evidentemente es correcto, ¿no? Muchas veces efectivamente tu afirmación es correcta y es razonable, ¿no? O sea, no siempre proviene de una fuente confiable, porque no siempre las respuestas son las adecuadas, ¿no? Hay que también saber hacer el prompt, también, y el que hace el prompt tiene que ser una persona que tenga una gran capacidad. Pero la pregunta es, si tú tienes capacidad, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú, el informe? Lo que te puede hacer es un borrador de informe que el funcionario servidor lo puede mejorar, ¿no? ¿No? Pero bueno, yo la verdad que yo preferiría el sistema antiguo, ¿no? Pero si es verdad que tienes una carga procesal muy alta, esto sin duda te puede ayudar, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que saber precisamente la automatización te hace el borrador, pero tú agarras y te pones a leer de manera concienzuda y agarras y lo que tú dices, pero esto tienes que saber cotejar la información, contrastar, ¿no? Contrastar, sin duda. El gobierno tiene que establecer un control y una guía y unos lineamientos, por supuesto, sin duda. El gobierno para los funcionarios y servidores públicos tiene que establecer una guía o lineamientos que desde luego seguramente los hay en varias instituciones, ¿no? Sí. Doctora, dice Beder, si la administración pública aprueba el uso de la IA para la obtención de resultados en el estudio de cierta documentación y existe error en la información que la IA proporciona, la responsabilidad existe, responsabilidad del servidor administrativo o la entidad. Es que depende de cada caso, ¿no? Depende, ahí hay que ver ahí no, ahí lo que hay que ver es el artículo correspondiente a la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, entiendo yo, es de la administración. 260, ¿no? ¿Ya? 260 de la ley. Las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos. Es el que se relaciona con el administrador, o sea, el responsable en este caso es la entidad directamente. Ya luego, obviamente, internamente,
ya se arregla la entidad con su trabajador, con su servidor, ¿no? Ya. Esto lo especifica el último numeral del 260. Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente, en derecho, repetir quiere decir pedir que te devuelvan, ¿no? Judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado. O sea, yo administrado se lo pido a la entidad, pero internamente la administración se arregla con su personal al servicio de la administración pública con arreglo o de conformidad con el numeral 6 del artículo 260 de la norma. Ahí está todo. ¿Ya? En el numeral 6 del artículo 260. ¿Ya? Pero claro, eso se aplica a todo tipo de responsabilidad, ¿no? Incluyendo esta, por supuesto. ¿Alguna otra cuestión? Fabián, no sé si hay alguna pregunta. Estimada doctora, en este momento acabamos de revisar. Fabián, Y ¿cómo bueno, solamente habría una ligera réplica de Beder, que sería esa línea, y con eso con estaríamos eso creo que finalizando. terminaríamos, ¿no? Sí, claro, Ya doctora, todo sí. solo un proceso judicial, sí, claro, por supuesto, tendría que ser por esa vía, porque como ya dije y ya lo dijimos el otro día, la vía para reclamar la indemnización en el caso de la responsabilidad de la administración pública es el contencioso administrativo. En efecto, estimada doctora, han sido todas las preguntas respondidas. Agradecemos su participación en esta sesión y en todo Sí, el diplomado. Ha sido todo un placer contar con su presencia y esperamos que nos pueda un acompañar gusto en siguientes colaborar con oportunidades. ustedes, sin duda. Muchísimas gracias, estimada doctora, por todo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos conocimientos. Estoy a disposición de ustedes, para cualquier consulta, duda, perdón, a través de este correo electrónico. Muchísimas gracias nuevamente por la confianza, tanto a B-Lawyer como a todas las personas que se han matriculado. Y espero que tengan una gran semana, una gran continuación de todas sus actividades de capacitación. Síganse capacitando. Y por supuesto, espero coincidir con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenga una excelente noche. Muy buenas Hasta noches. luego. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.